Hola a todos, buenos días. Sé que el primer día de esta conferencia fue muy emocionante y espero que al menos hayan sentido lo mismo. El grado de representación de todo el mundo fue excepcional y hoy no será la diferencia. Ayer dimos el inicio de salida a la Conferencia Internacional sobre Carbono Azul y Humedales 2025 con una cálida bienvenida en Santa Marta. Esperamos que hayan disfrutado su visita a Colombia hasta ahora. Ayer tuvimos el honor de disfrutar de una actuación cultural local, seguida de un cálido saludo de nuestros socios institucionales, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido, la División Internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de las Indias Occidentales y nuestros anfitriones de INVIMA. La ponencia del doctor Stephen Crooks nos desafió a tender puentes entre la ciencia, la política y las finanzas para liberar todo el potencial de los ecosistemas de carbono azul. El, el- el discurso del doctor Crooks se basó en el trabajo del Grupo de Trabajo Científico Internacional sobre Carbono Azul, cuyo impacto se ha dejado sentir desde Ciudad del Cabo en Sudáfrica hasta Costa Rica, Indonesia, Santa Marta, Colombia y muchos otros países. En el primer bloque técnico se exploraron los servicios ecosistémicos de los hábitats de carbono azul con presentaciones sobre la recuperación de los manglares, los impactos antropogénicos en el pantano de Carenay, los servicios ecosistémicos costeros regionales, el valor ecológico de las praderas marinas y la captura de carbono. Escuchamos del doctor Juan Felipe Lázaros, la doctora Rehana Yuma, con quien tuve el gran placer de compartir una licenciatura en la Universidad de las Indias Occidentales, a la doctora Hannah Morissette y la doctora Diana Isabel Gómez. La tarde se centró en las innovaciones científicas en la investigación del carbono azul, desde el mapeo LIDAR y el análisis de ADN electrónico hasta las aplicaciones de la inteligencia artificial y la integración de la estrategia climática nacional, y culminó con una mesa redonda hábilmente dirigida por Hemish sobre las tecnologías emergentes que están evolucionando en este campo. Cerramos el primer día con un sentido de propósito común inspirado tanto por la ciencia como por el espíritu de colaboración que sustenta esta iniciativa. Hoy profundizamos en las dimensiones humanas y económicas del carbono azul. La mañana se centrará en la inclusión de género, comunidad y partes interesadas o GSI, destacando cómo los enfoques inclusivos refuerzan los resultados de la conservación, elevan las voces locales y garantizan que los beneficios se compartan de manera equitativa. Por la tarde nos centraremos en las oportunidades de financiación del carbono azul y las políticas y la gobernanza, examinando cómo los mecanismos de financiación innovadores, la alineación de las políticas y las estructuras de gobernanza traducen la ciencia en un impacto duradero. Concluiremos con las conclusiones de nuestro proyecto regional MRB sobre el carbono azul, la comunidad de prácticas en el que se destacarán las lecciones aprendidas y las vías para ampliar la acción en América Latina y el Caribe. También estamos muy emocionados por la ceremonia de cócteles y las sesiones de pósteres de esta noche que nos darán la oportunidad de fortalecer y ampliar nuestros contactos. Reconocemos que juntos somos más fuertes para preservar nuestros humedales y abordar el problema general del cambio climático. Se prevé que sea un evento memorable que permitirá a la comunidad de práctica de nuestro proyecto, con alcance en América Latina y el Caribe, interactuar con personas de todo el mundo. Comenzar el segundo día, sigamos con el impulso de ayer, basándonos en la resiliencia y comprometidos con nuestra misión de proteger los ecosistemas que nos protegen. Les agradezco su amable atención y espero que sigan participando activamente. Adiós a todos. Muchas gracias a la doctora Tubari. Les recordamos que contamos con traducción simultánea. Si necesitan este tipo de apoyo, por favor diríjanse a nuestro personal para que los ayuden al respecto. Ahora pasaremos al primer bloque temático del día, que se centra en la dimensión humana de la acción climática, la voz comunitaria, la equidad de género y la inclusión de los actores clave, porque sin las personas la ciencia fracasa.
Nuestra primera ponente del día es la profesora Paulette Bainó, de la Universidad de Guayana. La profesora Bainó es una especialista ambiental con formación interdisciplinaria cuyo trabajo abarca la gestión comunitaria del riesgo de desastres, la educación ambiental y la resiliencia climática. Tiene un doctorado en geografía, una maestría en educación ambiental y una licenciatura en geografía. En 2015 recibió la medalla Flecha Dorada al Mérito del presidente de Guyana por su contribución a la política pública y la educación en gestión de recursos naturales. Actualmente forma parte del Consejo Nacional del Agua de Guyana, preside la Alianza Global por el Agua Caribe y es parte del Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia. Su ponencia se titula Gobernanza inclusiva en proyectos de carbono azul en el Caribe, la importancia del género, la comunidad y la participación de los actores. La recibimos con una cordial bienvenida. Muchas gracias a la señora moderadora. Quiero decir buenos días a todos, distinguidos colegas, damas, caballeros. Quiero expresar mi gratitud hacia los organizadores de esta importante conferencia, porque sabemos todos que cuando hablamos de ecosistemas costeros que son muy críticos en muchos de nuestros países, especialmente en el Caribe y también en el continente suramericano, tenemos pues la mayoría de la población viviendo en estas zonas costeras. Para que nosotros nos enfoquemos entonces en los aspectos humanos, aspectos económicos, es algo relevante porque a veces se nos olvida el hecho de que estos ecosistemas no ocurren en un vacío social y todos estamos de acuerdo con eso y creo que esa es una buena manera para empezar. En estos próximos minutos quiero enfocarme en la gobernanza inclusiva en los proyectos de carbono azul en el Caribe y la importancia de la inclusión de género, comunidad y participación de las partes interesadas. Esta es pues la introducción. Quiero persuadirlos del por qué esta gobernanza inclusiva realmente importa. Espero que pues todos estemos de acuerdo, pero una vez tengamos la ciencia, o la ciencia a veces hace que se nos olvide la persona y este panel intergubernamental de cambio climático han aprendido la lección que pues la ciencia puede estar en lo cierto, pero cuando hablamos de construir resiliencia y de mitigación climática, necesitamos considerar los aspectos sociales y en el mundo real. Lo físico no se separa de lo humano, lo natural no se separa de lo humano, pero tendemos a separar ese conocimiento cuando utilizamos esta aproximación monodisciplinaria. Quiero hablar entonces del por qué la gobernanza es importante para la participación de la comunidad, de las partes interesadas, cuáles son las consideraciones de inclusión de género y algunas recomendaciones. Ayer, pues ya nos hubiésemos convencido de que los ecosistemas de carbono azul son vitales como defensas naturales contra la erosión costera. Hay otros usos de estos sistemas ecológicos tan importantes.
Quiero enfatizar sobre el punto de que las soluciones técnicas son necesarias. No estoy diciendo que debamos ignorar los aspectos científicos o que debamos ignorar los aspectos técnicos, pero a veces nos centramos mucho en lo técnico y se nos olvida que la tecnología o que el abordaje tecnológico es necesario, pero es insuficiente. Por consiguiente, podemos debatir que la gobernanza inclusiva es vital para las iniciativas sostenibles de carbono azul. Si vamos a tener un involucramiento significativo, tenemos que reforzar los resultados ambientales y sociales en los proyectos de carbono azul en el Caribe. Ya manifesté que los humedales costeros, cuando hablamos de los diferentes ecosistemas en nuestras costas, dije que no existen en un vacío social. Y si vemos el caso de Guyana, porque yo vengo de Guyana y quiero convencerlos de que consideren el hecho de que siempre tenemos esta interacción entre los ecosistemas y el aspecto humano. La pregunta es, ¿cómo se está manifestando esta interacción? Primero, en Guyana tenemos aproximadamente 90% de la población que vive en las planicies costeras, y esto incluye áreas extensas de humedales. Y muchos hogares que están en la zona costera tienen sus medios de vida dependiendo de estos ecosistemas costeros. La infraestructura también se modifica para riego, para desagües, como pues lo que dejaron los Cockers. Luego tenemos las presiones, las actividades antropogénicas que ejercen esta presión en estos ecosistemas costeros. Tenemos expansión urbana, por ejemplo, en Georgetown, en nuestra capital. También tenemos actividades agrícolas, tenemos minería de arena y de otros minerales, y también esto lleva a una alteración y erosión del hábitat. También tenemos un lado positivo, porque las comunidades se involucran en la conservación y restauración de estos ecosistemas. Por ejemplo, en línea pueden encontrar el proyecto de restauración de manglares de Guyana y ecoturismo comunitario en muchas áreas de la costa. Entonces, ¿por qué es tan importante tener una gobernanza inclusiva? ¿Por qué deberíamos todos garantizar de que cuando implementemos un proyecto debamos resaltar la importancia, ese valor central de lo que llamamos inclusividad? Primero, cuando nosotros incluimos a las mujeres, a los hombres, a las comunidades indígenas, a aquellos que están marginados, las comunidades locales. De esta manera desarrollamos esta confianza y esta pertenencia. Y cuando hablamos de la sostenibilidad a largo plazo, no podemos lograrla sin esta apropiación local, porque una vez las comunidades locales sienten que este es un proyecto que ha sido entregado a ellos, que ellos son los beneficiarios de esta intervención, no lo vamos a poder llamar sostenible. Muchas veces cuando vemos la sostenibilidad solamente nos enfocamos en los aspectos naturales y ecológicos de la sostenibilidad, pero tenemos los factores sociales y económicos que son igualmente importantes. La gobernanza inclusiva refuerza también los resultados ecológicos, porque esto nos va a llevar a mejores estrategias, porque también protegemos los derechos y los medios de vida de las personas, reducimos el conflicto. Muchas veces los proyectos se pueden retrasar por conflictos sociales. ¿Por qué hay un conflicto social? Quizás
no se compartió la información con las comunidades locales. Es lo mínimo que debemos hacer cuando consideramos la participación comunitaria. Es lo mínimo que debemos hacer. No hay que esconder ni ocultar la información de las personas. Entonces, cuando ellos no saben, no conocen, entonces empiezan a asumir. Cuando no saben, se pueden imaginar lo peor y eso es lo que lleva a un conflicto. Y los conflictos son costosos, no solamente en términos de tiempo, pero también en términos de recursos económicos. También, por ejemplo, si vemos el tema de los créditos de carbón, esos ingresos deben compartirse con las comunidades locales. También tenemos un refuerzo del cumplimiento y el monitoreo. La comunidad se involucra en el trabajo. Muchas veces las instituciones no tienen la capacidad de hacer el monitoreo de todas las áreas. Entonces, si tenemos a las comunidades locales involucradas y están convencidas de que es beneficioso para ellos proteger estos recursos, ahí es donde podemos tener un mejor cumplimiento y monitoreo. Y hemos también estado hablando de la justicia climática. Esto se alinea con las iniciativas de carbono, con los principios de justicia, derechos humanos y desarrollo sostenible. ¿Por qué las consideraciones de género? Cuando hablamos de género, no solamente estamos hablando de las mujeres. Muchas veces la razón es porque las mujeres algunas veces no tienen el mismo acceso al proceso de toma de decisiones. Entonces, cuando consideramos el aspecto de género de los proyectos de carbono azul en nuestros países, debemos entender los diferentes roles, los roles que tendrían los hombres y los roles que tendrían las mujeres. El conocimiento para garantizar un acceso equitativo a los beneficios. Entendemos también que la vulnerabilidad no es homogénea. Cuando hablamos de la vulnerabilidad, hablamos de exposición, de sensibilidad, que es un reflejo de las condiciones socioeconómicas. Ahí empezamos a hablar de capacidad. Muchas veces cuando hacemos capacitaciones y talleres, quizás en la sala vemos más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque pensamos que los hombres son los que deben estar involucrados en este tipo de proyectos de carbono azul, pero las mujeres tienen el derecho de estar ahí presentes también. También esto nos permite cumplir con los marcos globales. Por ejemplo, el Acuerdo de París, podemos ver el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, podemos ver también el Plan de Acción de Género de la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático. También aprovechamos el potencial de liderazgo porque las mujeres alrededor del mundo son defensoras ambientales y han ayudado a reforzar esta participación local y aceptación local que garantiza el éxito de los proyectos. Se mejora el monitoreo y el cumplimiento. ¿Por qué es necesario tener el involucramiento de las comunidades? Como dije anteriormente, estos proyectos de carbono no existen en un vacío social, es decir, hay comunidades que pueden estar cercanas a las áreas del proyecto o dentro de las áreas del proyecto. Tenemos que involucrarlos y este involucramiento debe trascender la consulta previa. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad que las comunidades locales muchas veces sufren lo que yo llamo fatiga de consulta previa. ¿Por qué? Llegamos con una agenda y queremos hablar todo el tiempo, no es un diálogo. Es decir, los miembros de la comunidad simplemente son unos receptores pasivos de lo que les estamos contando y muchas veces encontramos que
Es simplemente cumplir con un requerimiento, es decir, esa consulta no es significativa. Lo único que queremos decir es que sí, hicimos la consulta, pero debemos entender el significado real de la participación. Hay que permitir que las comunidades locales, que los miembros de las comunidades locales se involucren hasta el punto en el que el proceso demuestre su participación y gestión colaborativa. Esta gestión colaborativa en los recursos naturales es clave en todo el mundo. También incentiva la apropiación local, como lo dije, es clave para la sostenibilidad y también va a reforzar los sistemas de conocimientos porque debemos tener la capacidad de combinar ese conocimiento local con el conocimiento científico. Y eh, cuando vamos a un área, no se comporten como expertos todopoderosos. Hablen con la gente, pregúntenles cómo utilizan y protegen ese sistema ecológico, cuáles son los riesgos, cuáles son los desafíos, cómo pueden participar. Cuando nosotros llegamos allá con estos roles académicos y nuestros diferentes cargos, si están fuera de la academia y se comportan como los expertos, eso hace que la gente se retire y no se involucre y se sienta un poco apartada. Hemos hablado entonces de la participación comunitaria. Ahora hablemos de los stakeholders, esas partes interesadas, porque estos incluyen a aquellos más allá de las comunidades. Podemos hablar de los diferentes partes interesadas, grupos indígenas, comunidades pesqueras, gobiernos regionales, locales, ONGs como Conservation International. Y no olvidemos el sector privado, la academia, los institutos de investigación y organizaciones de investigación. Debemos involucrar a las diferentes partes interesadas desde el comienzo. No debe ser después de. No es de que, ay, se me olvidó invitar a este o a aquel, pero les voy a igual compartir la información. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que involucrarlos, entendiendo el principio de inclusividad, involucrarlos temprano en el proceso para que ellos entiendan las diferentes necesidades en los contextos locales que se van a reflejar en la manera en la que vamos a diseñar el proyecto. La efectividad, la prospectividad del proyecto, todo eso serán resultados positivos si logramos involucrar a las partes interesadas desde las etapas tempranas, pero tenemos algunos desafíos. O podemos decir lecciones aprendidas. A pesar de nuestras mejores intenciones en los diferentes países, muchos proyectos, y sé que ustedes también tienen sus historias, muchos proyectos aún luchan con esta participación tokenística, es decir, simplemente queremos cumplir con el requerimiento, simplemente cumplir con la condición para lograr la financiación, pero realmente no queremos que la gente se involucre. Entonces, luego, si miramos la arquitectura institucional, quizás no hay una gobernanza democrática. Y quizás hay una toma de decisiones muy centralizada, es decir, las decisiones se toman en el top, ¿no? Un proceso de top-down, de arriba hacia abajo, para luego pasárselo a la comunidad. Luego tenemos algunas barreras institucionales, quizás
En sus países, bueno, en mi país, tenemos instituciones con funciones que se superponen. Hay mucha duplicación, mucha fragmentación y eso puede ser un problema porque cuando la institución A dice una cosa, la institución B dice algo diferente. Entonces, todos se confunden. ¿A quién vamos a escuchar? Re- con reconocimiento o un débil reconocimiento de los derechos, por ejemplo, los pueblos indígenas, aquellos que han sido marginados. Todo eso empieza con la legislación. Si tenemos un reconocimiento débil de los derechos, quizás pensamos que no hay necesidad de incluir a las comunidades, a los grupos marginados, mujeres, grupos minoritarios, o podría ser que tengamos un marco de participación comunitaria. Y si en mi país y sus países hacemos estas evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones de impacto social, este es un componente crítico, ahí vamos a entender la importancia de los salvaguardas sociales. Y yo sé que el BEAD le gusta ese término, salvaguardas sociales, pero podría haber otros asuntos. La carencia de capacidades y financiación para este involucramiento. Algunos dicen que cuando queremos involucrar a los stakeholders necesitamos tiempo y dinero. Y muchas veces el asunto es que no tenemos suficientes fondos, quizás porque el aspecto técnico utiliza la mayoría de la financiación y nos sentimos satisfechos con eso. Y luego no queda nada para las personas. Y debemos repensar. Eso es un cambio de paradigma fundamental en la manera en la que nosotros debemos gestionar esos proyectos. Podemos tener proyectos exitosos que utilizan herramientas como el mapeo de stakeholders, análisis de género, y muchos de nosotros también hemos estudiado los métodos de planeación participativa para garantizar que el involucramiento es permanente, no es solamente eh, cumplir con un requisito una sola vez y ya. Ahora, ¿cuáles son mis recomendaciones? Debemos tener un mandato legal que respalde esta inclusividad, esos procesos de inclusividad y de toma de decisiones que involucre a las mujeres, pueblos indígenas, a los jóvenes, por ejemplo. Y ahí tenemos que garantizar el consentimiento informado, previo y libre. Esto es un requerimiento clave. Debemos establecer también los diferentes entes multiparte de gobernanza para garantizar ese ciclo de gobernanza. Debemos desarrollar la capacidad de las mujeres y de los jóvenes para que participen de manera efectiva y los marcos de distribución de estos beneficios debe ser equitativo y debemos incorporar también el conocimiento tradicional y local. Para concluir, la inclusividad, la gobernanza inclusiva es vital, es esencial, es necesaria. Si queremos tener un éxito a largo plazo y queremos legitimidad de los proyectos de carbono azul en nuestras regiones, hay que darle más importancia a las voces de las mujeres, grupos indígenas, comunidades locales, para incentivar esta equidad, resiliencia y justicia. Eso es algo que le debemos a la gente, a los pueblos y a mis colegas del Caribe y también para los de Latinoamérica y el Caribe. Quiero decirles que debemos liderar con más inclusión social y poniendo la inclusión social en el corazón de la economía azul para garantizar una participación equitativa
y que los beneficios lleguen a todos. Quiero también, bueno, soy de la academia, por eso les quiero mostrar esta biografía y estas son algunas fuentes y algunas publicaciones muy importantes y agradecerles por escuchar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta o lo dije todo tan bien y tan fácil? Gracias, igual. ¿Necesito traducción? Sí, buenos días. ¿Qué estrategias fueron útiles? ¿Sí? Ok. Oh, gracias. Okay. ¿Qué estrategias funcionaron en alguno de esos procesos para que esos actores, stakeholders, digamos que estuviesen en sintonía con los fines? Que pudiese compartir, por favor. Thank you so much for that question. Muchas gracias por esa pregunta. Voy a hablar de mi experiencia. Yo estuve liderando un proyecto que fue financiado por el Banco de Desarrollo del Caribe en resiliencia costera en Guyana y el componente se refería a la programa de educación y de sensibilización comunitaria. Lo primero que hicimos es, teníamos un equipo de especialistas, geomorfólogos, especialistas en GIS, inclusión social, bueno, especialistas de participación comunitaria. Lo primero que hicimos es hacer un reconocimiento de campo, una visita de campo en esa área, intervenir el área afectada o el área en la que queríamos promover la conservación y la protección para poder entender. Es decir, no lo leemos en un libro, vamos al campo. Eso es muy importante para esos funcionarios allá, ensuciarse allá las manos, salir allá al campo, no en una oficina con aire acondicionado, porque ahí no vas a saber de lo que estás hablando. Entonces vamos al campo, visitamos el sitio. Después de eso, decidimos hacer sesiones de grupos de enfoque en los consejos democráticos vecinales, porque algunas comunidades pertenecían a diferentes NDCs y en esas reuniones de grupos de enfoque permitíamos que las mujeres, los hombres y los jóvenes hablaran acerca de los problemas que tenían en la comunidad. También hicimos una encuesta social en los hogares porque queríamos entender cómo interactuaban ellos con el manglar, porque el manglar es la primera defensa natural que nos protege y es gratis. Y para algunos hogares tenían una percepción de que eran unos matorrales que me tapan la vista del mar y lo querían cortar sin saber o conocer su importancia. Y también entendimos, después de estos grupos focales y estas encuestas, la interacción local con el ecosistema y cómo esta era diferente dependiendo de la comunidad y de la percepción y del conocimiento. Luego pasamos a otra fase del proyecto y diseñamos el programa de sensibilización y educación pública. Y para esto utilizamos una serie de materiales educativos, artículos de periódico, varios de estos artículos acerca de qué manglares tenemos en Guyana, por qué son importantes, cuáles son las amenazas, cómo se pueden proteger los manglares, etcétera. También hicimos algunos
television programs. programas de But when we develop the script televisión, pero cuando for those desarrollamos programs, los we libretos para took estos them programas, to the local people to pilot, to test them. hicimos unas So it pruebas was not con just las comunidades locales, es decir, no era solamente creating crear materials, materiales, but pero making them just tailoring them in a way adaptarlos de that they tal could meet manera the level de que of the people. pudieran ponerse al Because this nivel is de las important. personas. We Esto talk es about importante. education and Cuando hablamos de awareness educación y yesterday. Not sensibilización, everybody ayer can do no education todos awareness. pueden You can hacer have a doctorate, sensibilización but y you're not good educación. at Puedes tener un education awareness doctorado, to pero local quizás people. no eres lo So that you suficientemente really need to bueno para comunicar understand esto a nivel what are the local. Tienes characteristics que of the entender people. cuáles son las características de las personas, Are de they las part of the comunidades. problem? ¿Son parte del Should they be problema? part of the solution? Debería ser parte And de la how could they play solución, a part? y cómo pueden What is the jugar gap in the su rol. knowledge? ¿Cuál es la And you brecha build de on that. conocimiento? Y So desde that ahí empiezas a the trabajar. program that you El design programa que should be diseñes well entonces informed. debe estar muy bien And nothing can be informado. well Y informed nada puede if estar you do bien not have informado baseline si data. no tienes I datos de am línea saddened base. in the region. I have spoken Yo about he this in several hablado countries. The acerca de last esto one being en in Jamaica. varios países. El When último fue en we Jamaica, run cuando programs nosotros and we design corremos programas educational y materials, diseñamos but materiales we have no educativos, baseline, pero no tenemos we línea base. assume that we know Asumimos que what the people sabemos y need to know. conocemos qué es lo que la We gente don't tiene run que the saber, NCAP study, knowledge, sin awareness, and practice, hacer estos knowledge, attitude, and estudios practice. de So it's really a conocimiento process. You have to local. sit down Es un proceso, and to debemos work out all the sentarnos y steps. And I can guarantee pasar por that you cada will una de las find fases, y te that your garantizo project will que be successful. el proyecto Thank you for será that question. exitoso. Así que gracias por esa pregunta. Yes, good morning. Thank you for your Buenos días, presentation. gracias por la It was presentación. very informative. Fue muy As informativa. you may know, I think Eh, inclusive governance, La it's, gobernanza clear, inclusiva I understand, but es still it's difficult to claro, implement. lo entiendo, pero es So difícil de I'm implementar. wondering Me if pregunto you entonces have si an example tienes un where ejemplo all has en been donde implemented se in haya order hecho to una have, implementación step forwards para in going poder or avanzar achieving the goal we are y trying to have lograr in the regional level la as it comes to meta blue carbon. que What tenemos para need el to be carbono done azul a to nivel be regional, able que to se debe coordinate among hacer ourselves para poder nationally, but coordinarnos a nivel also nacional, regionally pero también a in order to nivel make regional, progress para in poder what we are avanzar aiming en, for? So I would like to know hacia your nuestro perspectives objetivo. on Quisiera this. conocer Thank you. tu Thank you opinión so al much for the respecto. question. Gracias. So, the first, I think it has to start from Primero, an understanding, debemos a collective empezar con understanding un entendimiento that colectivo coastal ecological systems de que los do not occur sistemas in a social ecológicos vacuum. costeros This is very no important ocurren en un because vacío social. Esto es psychologically, the importante way we porque think psicológicamente la manera en la would que really pensamos affect what we do. va a afectar lo que And I see this hacemos. Y manifested esto in lo several veo, units veo several cómo se manifiesta en las institutions diferentes that deal with natural instituciones resource que hacen management. gestión So de that's the recursos first naturales. Este principle. es el It's a primer core principio, value es un valor of clave, understanding that central. local people have Entender a que las stake. comunidades locales They have an tienen un interest. Why do they interés. have an interest? ¿Por qué tienen Well, they este have an interés? interest because, first of all, Primero que they todo, interact with the porque ellos resource for different interactúan reasons. con este Whether it be recurso por livelihoods, diferentes razones. Medios de vida puede ser, whether it just be a form of protection o quizás es the una storm forma de surges, protección contra but we los understand the interaction. tormentas Then, y las mareas. you Ahí can entendemos have la your own interacción. Luego policy debemos or observar legislation. las políticas y la legislación. Does either of the two Cualquiera de los promote dos promueve participatory democracy? participación democrática, Because if you porque see, sí, when we're dealing with the environment, and I'm cuando just putting on estamos my hat as a trabajando professor, con el ambiente, y when aquí we're me dealing pongo with en el the rol de environment, profesor, con el medio ambiente, muchas de las causas raíces están por we fuera. have to start Tenemos que questioning empezar our a own governance cuestionarnos systems. sobre So nuestros if in sistemas a de country gobernanza. you do Entonces, not si en un have país no democratic tienes governance, gobernanza democrática, it would be difficult va a ser for you to difícil argue that involving argumentar stakeholders, que local communities, involucrar a and los others is vital. partes Because you're interesadas es already vital, porque ya in a state
in which it is centralized en bureaucratic un estado que esté decision-making. centralizado y And for burocrático, you to deal with that, you would have to vas a change the tener que legislation. cambiar la But if legislación. you are Pero living si in a tú vives en society una sociedad that promotes que democratic promueve governance la and gobernanza understands the democrática y principle of entiende el inclusivity, principio de then inclusividad, the next question la is, siguiente pregunta es, how can I involve the local ¿cómo people? puedo involucrar a las What comunidades kinds locales? of tools ¿Qué tipo have de been used herramientas and se han proven to be successful? utilizado y se han comprobado como exitosas? So, Así, in many countries, en muchos as I said, you países, have como consultation. lo mencioné, All I'm hay saying to us consultas today, previas. let Lo que consultation les not be digo tokenism, hoy es que that you can las just come up. consultas no sean un simple But when you requerimiento en una consult, lista de ensure chequeo, to sino que get the se people haga to una participate consulta para que las personas in the participen forum, in the realmente consultation, en, that you share the information y with them que se before. comparta If you want información people to really participate, why oportunamente. would you Si wait until the day, quieres que las personas realmente time of the participen, workshop, ¿por qué vas a then esperar one of the hasta technical el día officers del taller would do a cuando PowerPoint? llegue uno de los Why? funcionarios? This is what we ¿Por do. qué? Eso es lo que estamos And haciendo. it is not effective. Y esto no But está if siendo we efectivo, first pero si nosotros primero ensure garantizamos that the local people, the que different los stakeholders grupos understand locales y partes the project, interesadas they have time entienden to el think proyecto, about que it, tengan and then we tiempo have de full estudiarlo, consultation. de digerirlo y luego We sí allow hacer them una to share their consulta concerns, completa to para share que how they compartan interact with the sus resource. preguntas, sus We tell inquietudes, them para que about nos the digan project, the different cómo steps in the project. interactúan con el How can they recurso help? y How can preguntarles they cómo be pueden involved? aportar en las diferentes fases del proyecto, cómo pueden Everything must be involucrarse. transparent. Todo tiene que ser transparente. So what I'm saying is that Quiero what we decir do is a que lo que reflection hacemos of the es very un institutions that reflejo we de have. las And instituciones so que when it tenemos. comes Entonces, cuando to community-based natural resource management, hablamos de la gestión de los recursos naturales basados en las comunidades, es un cambio del paradigma de lo que ya estamos acostumbrados. with the undemocratic governance actions that are taken, Con las acciones because de we go gobernanza down democrática que se experts know toman, best. porque salimos con la idea de que somos los expertos y lo sabemos todo, pero eso no funciona de esa When you manera. empower the local Cuando people empoderamos a and las you make them comunidades feel locales that y they have a hacemos stake, que sientan they que themselves tienen want to un help the people interés, una participación, resource, van a because they querer understand the proteger el way recurso porque that van a they entender interact with la it. manera en la que It's like ellos protected area interactúan. system. You know, we go about establishing that without Vamos consultation with the people. estableciendo las Well, áreas protegidas the sin forest would not have been consulta there if the people con were not las protecting it, personas. so why leave them El out? bosque no estaría ahí We si have no to ask estuvieran las some hard personas questions. protegiéndole y los vamos a So dejar we por have to fuera. think Tenemos que outside hacerles of the box preguntas, and tenemos to que pensar por ensure fuera de la that caja we have this y paradigm garantizar shift que in how we do debemos hacer things. un cambio de And all paradigma I'm asking us to do en la manera en la que today hacemos las cosas, y lo que les is to pido hoy es que understand that the entendamos principle que of el principio de inclusivity is inclusividad vital es to the vital success of para any el blue carbon éxito de project. cualquier You cannot proyecto prove de me wrong. carbono azul. Thank you. Muchas gracias. Muy buenos días, excelente presentación, muy inspiradora. A partir de su experiencia, ¿cómo podríamos medir esa inclusión social? Okay. Ok. As you know, Bueno, como ya lo saben, cuando estamos hablando de estas variables sociales, no es algo que es cuantitativo, es cualitativo. and so De esa when forma, you cuando decide to include persons, decidimos incluir a las personas, you really need en to realidad look at necesitamos you need to itemize atomizar o separar quizás los resultados, no los resultados, pero right? no las salidas, sino los resultados. Y a lo largo del tiempo ustedes ven, y entonces aquí es donde tenemos que hacer un análisis de tendencias, porque no es una cuestión a corto plazo, es a largo plazo. Y a lo largo del tiempo quizás han visto, has reconocido, has observado un incremento en el número de
personas locales que, por ejemplo, están monitoreando lo que está sucediendo. ¿Ven acaso algún tipo de manifestación de la inclusión de alguna recomendación viniendo de las personas locales que esté incluida en el diseño de este proyecto? Entonces tenemos que al inicio identificar algunas cosas específicas que tenemos que mirar a lo largo del tiempo para poder saber. Pero claro, eso es un cambio de paradigma porque esto va a tomar tiempo. Alguna de las cosas que podemos hacer es pensar cómo puede una persona quizás modificar un poco la legislación. Es algo que también va a tomar tiempo para asegurarnos de que ningún proyecto vaya a continuar o moverse hacia adelante sin la inclusión de las personas locales. Y es identificar las cosas específicas que queremos ver que sucedan como resultados y luego observar esas tendencias. Esa sería la única forma en la que vamos a saber, y obviamente tenemos que hablar con las personas para tener un antes y un después. Estos dos escenarios, un antes y un después de estos escenarios nos van a permitir entonces poder medir el cambio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Bayón. De verdad, eso ha incitado bastantes preguntas interesantes. Les recordamos que de todas maneras pueden enviar sus preguntas a través de Juba, y también a las personas que están en Zoom. Pueden enviar sus preguntas de manera virtual para que éstas sean contestadas en otro espacio de la sesión. A continuación escucharemos a Mark Beeston, de Conservación Internacional. El señor Beeston es director técnico de ecosistemas de carbono azul y un ecólogo interseccional especializado en ecosistemas vegetados costeros y de agua dulce tropical también. Apoya varias iniciativas globales, incluyendo el Mangrove Breakthrough, la Alianza Global por los Manglares y la Guía de Prácticas de Alta Calidad en Carbono Azul. Su ponencia se titula Integrando la perspectiva de género, la comunidad y la participación de las partes interesadas en proyectos de carbono azul 4 años después. Vamos a recibirlo con un cordial saludo y un aplauso, por favor. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Simplemente, ok, quizás soy un poco muy alto, más alto que esto. Quería decir que tu presentación fue brillante y que quisiera poder acercarme un poco quizás a una parte de la energía que tenías al presentar. Soy Mark Beeston, soy el director técnico de Conservation International, del programa global de Carbono Azul, y lo que quiero compartir el día de hoy es la manera en la que nosotros estamos trabajando para crear una conciencia más grande de la importancia del género, de involucrar a las comunidades locales en los proyectos de carbono azul. Y está claro que cuando digo proyectos de carbono azul, digo cualquier proyecto de conservación, restauración en estos ecosistemas de carbono local, no simplemente para reducir los créditos de carbono. Antes de que empecemos con nuestra presentación, me gustaría que todo el mundo pause por un momento y piense acerca de una comunidad con la que han trabajado personalmente. Mantengan esa imagen en su cabeza un momento y quizás estén pensando, hay un montón de personas dentro de esa comunidad, ya sea una familia, un líder, un grupo particular que quizás se hayan acercado, y entonces piensen, ¿qué tantas imágenes de lo que significa la palabra comunidad para cada uno de nosotros, lo que tenemos en nuestras cabezas ahora mismo? Y probablemente no con esta audiencia, pero ciertamente en algunos de los grupos en los que he hablado, las personas se han olvidado de esa diferencia y tienen el error de hablar de comunidad como si fueran un solo bloque, una sola cosa. Cuando hablamos de comunidad del día de hoy, por favor, recordemos todas estas diferentes imágenes que se nos vienen a la mente y lo que significa comunidad para las otras personas. Qué tan diverso es ese significado.
Que el doctor Steve Cruz mencionó ayer en la mañana en su presentación que solamente hay un proyecto de carbono azul que tiene la certificación BCSC que está cubriendo la comunidad y el trabajo de biodiversidad. Y ese proyecto es Viva Manglar de aquí en Colombia. Y mi colega Amy Smith va a estar hablando de esto, acerca de las lecciones que se han aprendido, lo que hemos visto de MRCI y otros socios han hecho en este proyecto. Mi trabajo aquí el día de hoy es hablar acerca de una de las cosas un poco más amplias, quizás. Espero que lo encuentren interesante. Mi colega Mark Hodgson le gusta definir a los manglares y otros hábitats de carbono azul no simplemente como ecológico, pero socioecológico, sistemas socioecológicos. Reconocer que en múltiples países hay relaciones muy profundas entre los humanos y los ecosistemas de carbono azul. Así que si nos enfocamos simplemente en la ecología de estos carbonos, sin considerar las relaciones entre las personas y la manera en la que interactúan, entonces solamente tenemos parte de la información y las perspectivas que necesitamos para poder manejar de forma efectiva, preservar y restaurar estos ecosistemas de carbono azul a largo plazo. Y simplemente en un nivel práctico, en diseñar un proyecto de restauración, quizás habría conocimiento local que se ha construido a lo largo de los años que podría también proveer información para el diseño de su proyecto, particularmente teniendo que ver con la historia de los sitios, cómo han cambiado, qué ha causado este cambio, si las personas han usado este sitio, para qué lo usaron, de qué manera lo usaron, qué tan intensivo. Y esta información nos puede llevar a identificar los factores que cambian esos ecosistemas. De esa manera pueden cambiar su proyecto para que también sea exitoso en este ambiente. Y de manera similar, tomando el tiempo de entender las expectativas y las necesidades de las comunidades o de cualquier otro actor que esté involucrado, les permite desarrollar un proyecto que funcione para las personas y también para la naturaleza. Y creo que todos sabemos que eso es algo crítico. También hay algunas publicaciones que han sido revisadas por pares que muestran evidencia de esto. Y hablando hace unos 11 años, cuando nos enfocamos en los créditos de carbono, o quizás en nuestros años más jóvenes, cuando todavía usamos el término de ecosistemas costeros vegetales, ya estamos hablando en ese momento de la importancia de ser inclusivos. Ok, ahí está. Algo que siento que es muy bien entendido al nivel de proyectos, pero quizás no se habla lo suficiente o se escribe suficiente al respecto, eh, es cómo las personas interactúan con estos ecosistemas y eso puede variar bastante dependiendo del género. Y cuando digo bien entendido, y algo que veo en muchos proyectos es que cuando estamos desarrollando esta estrategia para poder contactar con las comunidades, hay mucho esfuerzo colocado que los estándares mínimos para las consultas son usados y quizás teniendo en cuenta los roles de género se priorizan las voces masculinas y es mucho más difícil poder contactar con las mujeres dentro de estas comunidades. Pero hace unas semanas estaba hablando con algunos proyectos en los que la participación de las mujeres era mínima. Hubo varias consultas y las mujeres estaban ocupadas con el cuidado de los niños, preparar las comidas y el equipo que estaba ahí en el campo, lo mencionó, pero no había presupuesto para poder rectificar ese problema porque no había sido considerado el género dentro del proyecto. Y eso es algo que tiene que estar muy claro. Y cuando pensamos y más que todo aquellos que están haciendo ya un buen trabajo y que asegurarse de que todas esas personas estén representadas apropiadamente, debemos pensar cómo estamos reportando estas actividades, cuáles son nuestros planes formales, qué tipo de documentación ha sido creada al respecto, donde quizás podamos necesitar miembros dedicados que tengan habilidades especiales y cuál va a ser el costo de esto, porque mientras más hablamos de género dentro de nuestro trabajo de comunidad y lo que incluimos dentro de nuestras presentaciones, más podemos normalizar, construir estas aproximaciones que incluyen el género dentro de la actividad de involucrar a las comunidades y el cuidado. Tiene que ser algo que sea aceptado y una práctica normalizada. Y quizás una mención aquí un poco descarada es un reporte que se hizo por CIA, el Instituto Internacional de Carbono, que casi va a ser publicado, va a ser unos cuantos días después de este evento. Esto nos da un poco de guía
Simplemente me gusta mucho creo que hay algunos cursos que son muy buenos y entonces quería tomar esta oportunidad para compartirlo con ustedes también. Algunos de los desafíos en los que hemos estado trabajando en los últimos 4 años es que hay bastantes herramientas para involucrar a las comunidades y son mucho más creativas con cada iteración, pero tenemos que escoger la que es apropiada para cada contexto social. Tenemos las herramientas y el desafío que vemos de manera repetida, en que eso creo que mi colega aquí, de forma poco sorpresiva, hacer esto de forma apropiada, toma experticia, toma tiempo y puede costar bastantes. Y también las fuentes tradicionales de fondos o bancos, organizaciones sin ánimo de lucro, y debido a que hay una explosión en el interés en el término de lo que es el carbón azul, hemos visto que hay algunos grupos nuevos que se involucran a esto, incluidos fondos corporativos y también startups que quizás están tratando de tener un retorno de su inversión en cierto periodo de tiempo. Y sabemos que hay varias guías allá afuera, quizás no siempre sean accesibles o fáciles de encontrar, algunas veces simplemente están en un lenguaje, a veces el entrenamiento o la experticia para poder usarlo en la práctica está faltando. Y para mí, mi opinión, parece que eso está mejorando en esfuerzo global con todos nosotros y creo que nos estamos moviendo en la dirección adecuada, lo creo, simplemente es muy lento y hay mucho que tenemos que hacer aún al. Ok, entonces hablemos del 2021, hace 4 años. El tiempo ha pasado aterradoramente rápido y en los días iniciales quizás la emoción o el hype del carbón azul es algo que había un enfoque desproporcionado en recibir estos créditos de carbono, un montón de información y malentendimiento. Y es algo que quizás todavía persiste el día de hoy. Hay muchas voces que creo que no puedo evitar pensar en Steve cuando hablamos de eso, que digo, es uno de los profesionales en este espacio y también existen muchas asunciones de que esos métodos de restauración terrestre van a funcionar de la misma manera en los manglares y en estos humedales. Y hay una falta de conciencia de los factores socioecológicos y sociales porque nos enfocamos tanto en el carbono, porque existen estas relaciones entre los ecosistemas de carbono y la manera en la que las comunidades interactúan. Así que cuando llegamos a 2021, hay un montón de campanas que están sonando y dándonos alertas, especialmente las que están relacionadas a no querer ver los impactos sociales negativos de algunos de los proyectos de bosque de carbono y Forest Plus. No queremos que eso se repita en los proyectos y queremos reconocer ese riesgo. Así que muchas de las cosas que hemos visto en las corporaciones y NGOs a lo largo de este concepto de proyectos de alta calidad y proyectos crédito de carbono de alta calidad que son eh, empujados también por el Foro Económico Global, y esto también representa una oportunidad para poder traer a la colación que tiene que haber, las comunidades y los actores tienen que involucrarse y no tiene que arriesgar o dañar de cierta manera los factores ecológicos de los proyectos. En el siguiente año, para 2022, cuando el documento de la guía de principios y para carbono azul, esto se basaba en estos proyectos anteriores y también contó con la ayuda de muchos expertos y muchas de las personas que estuvieron aquí, creo que están aquí, fueron parte de ese proceso y esto fue producido creando estos 5 principios de alta calidad: cuidar la naturaleza, empoderar a las personas, eh, operar teniendo en cuenta el contexto local, utilizar mejor información y operar con fondos que tengan una alta integridad. ¿Y por qué principios en vez de una lista de mejores prácticas? Bueno, las mejores prácticas es algo que se cambia y se mejora. Estamos cambiando de medición en tierra a LiDAR y a otras cosas, pero los principios guían la manera en la que nosotros actuamos y son más relevantes para el futuro. En el siguiente año, en 2023, junto con la Mangrove Alliance, hicimos una guía para la práctica de restauración de los manglares, y eso no incluía simplemente aproximaciones ecológicas, pero también elementos del diseño de proyectos y la manera en la que estos se manejan. Y aquí vimos un chance para poder hacer abogacía en la que los proyectos necesitan adoptar estas mejores buenas prácticas y
la manera en la que integran a las personas, a las comunidades, el conocimiento y crítica o el liderazgo dentro de estos proyectos, el reconocimiento de que las finanzas del carbono simplemente se enfocan en unos proyectos y no en todos. Esto manual entonces muestra unos principios para que sean diseñados con sostenibilidad a largo plazo. También hay un módulo acerca del carbón azul y que también habla del el modo en el que se asignan los créditos. Eso es gratuito, fácil de descargar, está disponible en mandarín, en francés, inglés, en portugués. La versión en español no está disponible. Tuvimos un problema con la traducción, usaban la palabra plantar en vez de restaurar. Creo que es algo que es un poco penoso y no es ideal. Al final del 2023 existían estos principios de alta calidad, ya habían estado disponibles por un año y cuando fueron publicados, las organizaciones se les pidió que siguieran estos principios como unos eh, usuarios tempranos de estos y que nos contaran acerca de su experiencia y lo que cambiarían de ellos. Trataron de involucrarse en estos proyectos usando estos principios y querían saber entonces dónde podían encontrar recursos de acceso gratuito y abierto acerca de las técnicas sociales, de las mejores prácticas y ok, eso también es algo que es bueno. La siguiente parte es donde se puso un poco desafiante, entonces el concepto de alta calidad en este punto se había convertido en algo que era popular. Ya no había muchos sitios web que decían, oh, créditos de alta calidad. Todos estos sitios web están diciendo alta calidad de esto, alta calidad de aquello, alta calidad de aquí. Y así que muchos de estos tuvieron la necesidad de poder comunicar de manera efectiva que la calidad del trabajo a los organismos de financiación para poder mencionar o explicar el por qué sus costos de operaciones eran tan altos en comparación a otros proyectos y el hecho de que tenían que construir estas relaciones con los actores locales para poder justificar el precio de producir cada uno de estos créditos y cómo comunicar esto cuando hace las cosas apropiadamente. Otro año en el Mangrove Breakthrough, una de las parte más importante de la adopción de estos 6 principios y de la guía de restauración de la que hablamos anteriormente, para hacer un resumen rápido, este Mangrove Vector une a la Alianza Global de Mangrove, de manglares, nuestros miembros, unos 50 países que tienen representación de la mayoría de los lugares donde hay manglares a lo largo del mundo. Y el compromiso de poder restaurar la mitad de la área que es restaurable y duplicar esa área de la protección, y eso es algo que está junto a una iniciativa de recolección de fondos global, y esto tuvo cierto impulso y tuvimos la necesidad crítica de identificar y poder apoyar estos proyectos que son críticos. Entonces necesitábamos algo que nos pudiera ayudar a manejar este riesgo que implicaría tener cientos de proyectos al mismo tiempo de forma potencial. Así que al final del año 2024 publicamos el prototipo de las prácticas de alta calidad para el carbono azul. Es un título un poco complicado, pero es básicamente un marco en el que puedes hacer un autoexamen y poder ver qué tan alineado estás o qué tan bien estás en este proceso y qué tanto se alinea con los principios. Y esto es un prototipo. Y cuando dije prototipo, en vez de tener un bosquejo, compartirlo entre expertos y gastarse más o menos un año mejorándolo y cambiándolo, hicimos tomamos la decisión deliberada de simplemente publicarlo y ver cuál sería la reacción, qué tipo de retroalimentación podíamos obtener y decidir si eso era algo que sería útil y si deberíamos continuar con esto. Y de forma crítica, al publicarlo y mostrarlo al mundo, nos vimos la necesidad de ir más allá de nuestro círculo usual de colaboradores y tener diferentes perspectivas para ver hacer que eso pudiera funcionar. Así que lo que hicimos fue publicar el primer bosquejo para ver si eso funcionaba, y eso es bastante terrorífico en realidad. Entonces lo que necesitábamos es algo que nos pudiera cerrar esta brecha de comunicación entre nuestras comunidades, entre la ecología, la tecnología, la LiDAR y el mundo de finanzas y la filantropía y la inversión. Y creo que tenemos que tener algo un poco más visual, y gracias a Dios existía un marco que podíamos usar para esto. La Sociedad de Restauración Ecológica usa una rueda que puede modificarse para poder medir el avance de de los proyectos y que se ve en el cambio mientras vamos avanzando en el proyecto.
De esa manera podemos tener todos esos factores mostrados de una forma visual. Y quería mostrarles esta rueda para ver cómo estos proyectos usan las mejores prácticas y pueden medir de manera visual esta calidad. Esa es la manera en la que se ve. Vemos que tenemos algunas para poder medir la recuperación del ecosistema, los beneficios sociales. Hay una específica para los manglares. Y un número de ecologistas están usando esto a lo largo de los años, está aumentando. Y lo interesante de esto es que todo lo que hacen es cuando finalizan cada indicador clave o cada meta del proyecto, simplemente colorean parte de la rueda y mientras más colorido esté, pues mejor está. Esto toma información compleja y la presenta de una manera que es un poco más fácil de entender y ser interpretada sin tener que tener el concepto de bioquímica o un título directamente en ecología. Entonces, esto nos muestra que el valor de estos ecosistemas y nos muestra este valor de forma visual y el progreso. No se preocupen, no tienen que leer todo esto. Esto es simplemente para mostrarlo cómo la herramienta funciona. Entonces, para hacerlo más fácil, construí esta matriz con unos metas, un ciento de metas de proyectos de Kenia, de Colombia y otros del marco GCF, del marco del Banco Mundial. Muchos de estos proyectos los juntamos todos debido a que creamos estas opciones múltiples. Display muestra diferentes opciones para diferentes proyectos que quizás hayan hecho o no en diferentes puntos del desarrollo del proyecto. Entonces, mientras van leyendo esta matriz, seleccionan los que están más cerca de lo que se trata de lograr, ingresan a la matriz y les produce entonces esta rueda que pueden usar para calificarse. Y crearlo es obviamente bastante complicado y ahora eso es algo que está siendo testeado en el mundo real. Estamos trabajando ya en una versión número 2, incluyendo una versión online que tiene una interfaz muy bonita y novedosa en vez de usar una tabla de Excel. Entonces, la manera en la que esto funciona junto, la guía de prácticas y la rueda de progreso está relacionada. Las diferentes de las secciones tienen un número para poder entonces estar en correlación con una de estas ruedas o unos puntos de estas ruedas. Al estar haciendo esto, pueden entonces explorar cada uno de los textos correspondientes y en cada uno de las secciones y los principios tiene 16 o 17 diferentes recursos que pueden ayudar a las personas encargadas de estos proyectos a encontrar lo que necesitan para poder desarrollar estos proyectos. Porque muchos de estos recursos ya están afuera y son gratuitos y están disponibles, simplemente necesitan saber cuáles son útiles para cada uno. Entonces, si miramos este ejemplo, vemos que algunos de estos proyectos hubo un progreso excepcional, otros están apenas empezando, como lo vemos aquí en esta rueda. Y para ser claros, el progreso que se ve desde el centro hacia afuera del círculo, la definición mínima de un proyecto de alta calidad sería un 3. Entonces, esto también nos permite tener diferentes espacios para proyectos que están excediendo estas necesidades mínimas. Ok, hay unos servicios de evaluación de terceros que son muy útiles para poder asignar estos créditos, pero tendríamos que tener unos que no tuvieran un costo asociado y que cualquier persona que estuviese asociada al proyecto pudiera usar tanto como ellos quisieran para poder monitorear y planear de forma apropiada. Y una de las cosas que mencioné era que quería mencionar algo que los proyectos a lo largo del tiempo, recomendamos que los proyectos usen esta herramienta la primera vez que lo hagan, llenen esta rueda unas 3 veces. No va a tomar mucho tiempo, pueden hacerlo quizás en un día con un break de almuerzo bastante largo y una siesta en la tarde. Para este ejemplo, en la parte de la izquierda, esos quizás sea en el año 1, apenas están empezando con su proyecto, definiendo lo que será. El enfoque principal está en enfocarse con las comunidades y en el centro, aquí vemos en el año 2, en este caso es el presente, vemos que hay un cambio visible y mirando a los indicadores para los proyectos de alta calidad podemos planear lo que tenemos que hacer para lograr estas definiciones de alta calidad o estos metas de alta calidad hasta el año 5. Me gustaría llevarlo mucho más allá, pero hay que alinear nuestros conceptos de alta calidad y tenemos que crear estos elementos de proyecto, esté basado en estos manuales y creo que eso es algo que es muy útil. Y también, aparte de poder ver sus proyectos, también es una historia visual. Si quizás están hablando con un fondo o una institución financiera y si es algo en que estás, bueno, en una posición en la que recibes estos proyectos, si recibes 150 de estos proyectos, puedes enviarles esta información a esos proyectos, pedir que la llenen. De esa manera tienes una manera estandarizada y que es cómoda y podemos entonces entender
el estado de estos proyectos quizás necesiten apoyo. Y esto obviamente puede cambiar entre el año 2 a 5, como lo vemos en que ha sido cambiado en el planeado con estas métricas adicionales que quieren lograr en esos periodos de tiempo. Puede ser usado como una base para poder entender, similar a estos entregables de los proyectos, y la conversación de costos también puede ser agregada a esto. Ok. Over that way, apparently. I was going to run through. Ok, también quería hablar de una de las de múltiple elección. Sería, bueno, enfocarse en la comunidad o poder dirigirse a la comunidad directamente. Estoy seguro de que ustedes no pueden leer eso desde allá del salón. Esto sería uno de los temas principales del framework. Necesita cierto trabajo. Este es nuevo, el primer bosquejo. Quizás vamos a saltarnos eso por el día de hoy. Estoy muy feliz de hablar de esto con cualquiera el día de hoy. Eso fue un accidente, ni siquiera lo presioné. Ok, y luego 4 años, estamos aquí en 2025. Hemos testeado esta herramienta con diferentes proyectos, algunos que ya tienen años, algunos que han empezado, algunos que no siquiera tienen créditos. Y en la retroalimentación que hemos recibido ha sido mayormente positiva. Uno de los comentarios de unos proyectos en un país africano era que al usar esta herramienta les dio la confianza de que se estaban moviendo en la dirección adecuada, porque se alineaba con lo que estaban haciendo, con su experiencia en empezar y su planeación, pero también el hecho de poder ver esto de manera visual en esta rueda también les permite ser una herramienta de marketing, enviar esto a posibles compradores de estos créditos. Ok, queremos X cantidad por crédito y podemos justificar el por qué es de alta calidad y por qué pedimos este precio. Y mira, te mostramos, hemos hecho todas estas cosas. Y finalmente estamos incluyendo esto es en una petición global de proyectos, que es algo que se va a publicar a final del año. Si tienen algunas opiniones, creo que algunos de ustedes probablemente las tengan, me encantaría escucharlas. Bueno, hay un email, pueden también encontrarme en la plataforma Juba, y si tienes algunos recursos que quizás puedan ser útiles para nosotros, por favor, compártanlos, de esta manera podemos añadirlos. Y sepan que estos recursos en este link tienen que ser gratis, de acceso libre, y no tienen que estar atrás de una membresía o un pago. Y eso serían 4 años de estar en este tipo de misión, de integrar a las comunidades y los lineamientos de seguridad, de las mejores prácticas y las mejores prácticas técnicas, cualquier otra cosa que podemos pensar relacionado a estos proyectos, a esta definición de lo que es un proyecto de carbón azul de alta calidad, de una forma que probablemente sea útil para los que manejan estos proyectos, poder monitorear, reportar y facilitar la comunicación entre nuestros mundos, nuestras comunidades, los modelos de carbón azul y los compradores, las corporaciones y los filántropos que quizás quieran apoyarlos. Hablando de esto, muchas gracias a UKID y Defora, a todos por su apoyo. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Espero que la hayan encontrado interesante y espero que lo que creemos aquí sea algo que sea muy útil para todos ustedes. Muchas gracias. I can take a couple of questions, I think. One question. Creo que podemos tener un par de preguntas, quizás una pregunta, o simplemente podemos hablarlo después, también funciona bien. Ok. Hola, gracias por tu presentación. Tengo 2 preguntas. Una es si tú prevés una valoración económica diferente del carbono azul frente al carbono terrestre para acceder a los mercados de carbono. Y otra es que desde ayer y hoy hemos escuchado que en Colombia solamente hay un proyecto que está certificado, que es Vida Manglar. Quisiera saber desde tus estudios y conocimientos cómo crees que podemos reducir esa brecha para que todos los proyectos puedan acceder mucho más fácil a las certificaciones. Gracias. Good questions, thanks.
Muy buena pregunta, muchas gracias. Facilitar el acceso a las certificaciones. Bueno, hay mucho que podríamos decir ahí para este par de minutos. Creo que lo clave para eso sería que en este punto lo que estamos haciendo, la parte difícil es que quizás hay una desconexión entre lo que hacemos con proyectos individuales y el tamaño de estos proyectos y cuántos créditos van a producir y el tiempo que requiere hacerlos apropiadamente. Y existe esta expectativa de que el dinero viene de este lado y que empecemos a movernos y nos están contando cada vez más que queremos 100.000 hectáreas y queremos algo que tenga un precio de 1 millón o un par de millones. Y cuando vamos a los inversores potenciales, tenemos cientos de proyectos que son fantásticos, que tienen un gran impacto y son muy beneficiosos para las personas que están involucradas y bueno, se asustan o se apartan porque no son tan grandes como ellos quieren. Es desconexión así. Aquí hay simplemente una cantidad de deltas de ríos que están a lo largo del mundo y creo que este factor geográfico quizás está haciendo que uno de estos jugadores se aparten. Es algo que se va a arreglar a sí mismo de cierta manera, pero creo que eso es una de las cosas más importantes. Cuando hablamos de escalar, hablamos de proyectos más grandes y no hablamos de escalar en la manera en la que construimos quizás grupos de proyectos pequeños que estén en conjunto. Y sí, creo que esa sería la manera, uno de los... Tengo una lista entera que podría decir y obviamente no les voy a hacer que escuchen todo esto, podemos hablar de eso un poco más tarde. Y creo que la primera pregunta era acerca de vida manglar, quizás no lo entendí muy bien. ¿Podrías repetirla rápidamente? Be quick. Sí, la pregunta puntual era si se debe realizar una valoración, puntualmente una valoración económica del carbono azul comparado con el carbono terrestre para acceder a los mercados voluntarios. Yeah, the valuation. Sí, la evaluación entre los créditos de carbono regulares y créditos de carbono azul. Y si nos regresamos a antes de 2021, los primeros un par de proyectos que entraron a este espacio de carbono azul fueron fundados por filántropos y fueron liderados por académicos. Queremos ver si este proceso funcionaba en el carbono azul y están muy enfocados en lograr el poder trabajar con las comunidades que hemos trabajado por años y que tengan algo que funcione para ellos. Y cuando creamos estos proyectos, miraron que los primeros pasos de carbono fue como, ok, sí, tenemos a 5 dólares por tonelada, intentemos 5. Lo que no miraban era qué tanto costaba el poder empezar esos proyectos en primer lugar, porque esto era algo que estaba incluido dentro de este fondo de filantropía. Y cuando creamos este punto artificial de inicio que es tan bajo, el precio simplemente va a subir y es algo que no puede persistir para siempre y lo vemos ahora. Los precios están incrementando y estamos creando quizás más reconocimiento del trabajo que tiene que ver con estos proyectos y más reconocimiento de los diferentes beneficios que también tienen a las personas que trabajan con ellos, a lugares pesqueros y protecciones. También sabemos que este punto de inicio es fundamental y empezamos muy bajo, y entonces tratar de tener este punto empezar a esto, tener que reunir fondos para poder cerrar esa brecha es algo que lo que tenemos que trabajar y es un desafío global que creo que debemos, no sé si tienes algún comentario al respecto, ¿no? Ok, muchas gracias. Ok, voy a terminar mi presentación. Muchas gracias por su atención y los vemos luego. Agradecemos al señor Beeston por su intervención. Ahora, para continuar, vamos a tener el honor de contar con una invitada especial, una líder comunitaria con años de trabajo pionero en manglares y organizaciones comunitarias. Les pido que por favor pongan toda su atención al mensaje de María Esther Priolo Díaz de la asociación Aso Maussan y miembro de la comunidad de manglares. Ella nos envió un saludo a través de un video. Vamos a escucharlo ahora. Mi nombre es María Esther Priolo Díaz.
soy secretaria de la Asociación de Mangleros Unidos en el municipio de San Antero, en el departamento de Córdoba. Bueno, mi relación con el manglar viene de hace mucho tiempo, puesto que mi papá fue manglero, mi esposo es manglero activo, tengo un hijo manglero y ahora hago parte de esta hermosa asociación. Estoy orgullosa de formar parte de la familia manglera, puesto que nos consideramos familia, la comunidad manglera. Aquí en el municipio habemos 7 asociaciones de mangleros y la experiencia es muy linda porque ha sido una tradición de nuestros ancestros cuando hacían el aprovechamiento individualmente, pero al pasar del tiempo se vinieron conformando asociaciones que hoy por hoy formamos ese grupo de 7 asociaciones y estamos haciendo este aprovechamiento sostenible del manglar, puesto que en nuestro país Colombia, en el departamento de Córdoba, somos el único municipio que contamos con ese manejo sostenible de hacer el aprovechamiento forestal. Aparte de eso, contamos con un programa que implementó en nuestro municipio, el programa de Vida Manglar. El objetivo de Vida Manglar es evitar de emisiones aproximadamente de 1 millón de toneladas de CO2 que se vayan a la atmósfera durante 30 años por medio de acciones que permitan cuidar el bosque de manglar, el área protegida de la bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones. Pues el proceso con la comunidad manglera y entidades aliadas como Conservación Internacional, Fundación Omacha, Inbemar y la CBS. O sea, nos sentamos a dialogar porque aquí nuestras voces se escuchan, entonces ahí planificamos y entre todos acordamos lo que se va a hacer y se hizo el uso sostenible de aprovechamiento forestal. Aparte de eso, hacemos unas alternativas de una línea estratégica del sistema de gobernanza que es promoción de actividades económicas no forestales que nos permiten hacer actividades porque el aprovechamiento forestal no es permanente, es temporal. Entonces ahorita estamos participando en un proyecto de agro que es siembra de cultivos asociados ancestrales. Aquí hay unas asociaciones también de ecoturismo y unas de iniciativas de miel con abejas locales. Entonces, o sea, estoy contenta, me siento contenta porque nos han traído alternativas de trabajo y para mejorar un poquito nuestra calidad de vida. No es la totalidad, pero sí mitigamos un poco las necesidades en nuestra comunidad. Y o sea, las entidades aliadas y principalmente el programa Vida Manglar, no es que nos imponen, sino que entre todos hablamos, dialogamos y se ejecuta lo que vamos a hacer. Como mujer en este programa de Vida Manglar me siento contenta porque siento que soy una parte fundamental, puesto que era un oficio que venía siendo liderado históricamente por hombres, pero hoy en día las mujeres nos hemos empoderado, principalmente que mi asociación cuenta con la presencia de 10 mujeres y estamos empoderadas en nuestra asociación y ya no solamente los hombres hacen el aprovechamiento forestal, pero nosotras las mujeres hacemos siembra de propágulos en el mangle, trabajamos en los viveros comunitarios, ayudamos en la organización de la restauración, de la rehabilitación en el ecosistema. Hemos ido a campo a hacer siembra, conocemos la siembra en propágulo directa, al boleo, por medio de montículos en piñas y todo eso lo hacemos nosotras las mujeres y por eso digo que somos una familia porque también trabajan los niños, o sea, los incentivamos porque es un mensaje para relevos de nuestra generación a futuro para que también aprendan el valor que tiene y el respeto por nuestro ecosistema manglar. ¿Cómo no me voy a sentir contenta si la naturaleza nos ha bendecido con este hermoso bosque de manglar, el cual contamos con 5 especies de mangle? Rhizophyra mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Conocaptus erectus
y Pellicera Rizoforae. Y la verdad es que me siento muy contenta porque he aprendido mucho y quiero seguir aprendiendo y pues para adelante en todo lo que yo pueda enriquecer en conocimiento en este programa lo voy a hacer en nombre de Dios. Qué bello ese mensaje de la señora Díaz, ¿verdad? Las comunidades son las que realmente muchas veces hacen posibles los proyectos en zonas de manglar y son las principales beneficiadas y deberían ser las principales beneficiadas siempre. Bueno, ahorita vamos a tener un espacio para un break. Le queremos dar las gracias a los ponentes por esta ponencia inaugural. Antes de cerrar el bloque técnico, los invitamos para que vengan a tomarse la foto grupal correspondiente, los ponentes que acaban de pasar, por favor. Les recordamos que si están publicando en LinkedIn, nos pueden etiquetar como @BlueCarbonMRB. Por favor, todos los ponentes, tanto los de ayer como los de hoy, los invitamos también a tomarse una foto grupal. Esto también incluyendo a los que fueron moderadores. El resto de los participantes pueden ir pasando a la zona de café, si lo desean.